Esta transmisión se comunica Pavel del canal en Insurgencia Yachayhuasi. ¿Qué tal, queridos hermanos, hermanas? El día de hoy, jueves 17 de octubre del año 2024, tenemos para ustedes lo último de la información. Y como pueden ver en la pantalla, hay un caos generalizado en todo el Perú. Tanto es así que hasta los trabajadores, los médicos de la morgue de Lima han dicho que ya colapsaron, que no alcanza ni un cadáver más. Para que vean ustedes, sigue habiendo extorsión, sicariato, están baleando, asesinando a diestra y siniestra en toda la capital y también pues en el Perú en general. Y el ministro Fujitrol, ¿qué hace? Nos vende un psicosocial con supuestamente la captura del segundo mando o el número 2 de Sendero Luminoso del Brain. Y esto ha sido ya completamente refutado. Tanto es así que la familia de Iván Quispe Palomino lo va a denunciar a Santibáñez por abuso de autoridad. Era falso que tenía requisitoria. Este señor incluso tenía redes sociales. La policía no le estaba buscando en ningún momento. Sin vergüenza. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, hermanos, está en este momento tomada completamente por los estudiantes patriotas que están hartos y cansados de los abusos de Yeri Ramón, la actual rectora de la Universidad de San Marcos, la mismísima que permitió que las tanquetas destruyan la puerta para que puedan luego entrar los policías de Dina Boluarte a reprimir, a terruquear, ¿no?, a la población, a los hermanos que habían venido de provincia. ¿Recuerdan ustedes esas imágenes escandalosas? Cómo se rompe la tanqueta, rompe la puerta de San Marcos, entran a perseguir a los hermanos del sur como si fueran viles delincuentes. A los estudiantes igual. Todo eso ya ha sido felizmente archivado. Ahí no hay nadie está ruco, solamente ellos. Pero esa misma rectora que impide que se desarrollen eventos culturales donde se hable de temas sociales, temas políticos, temas históricos, esa misma rectora ahora amenaza con quedarse para siempre. Incluso en estas próximas elecciones que hay, la señora Yeri Ramón ha tachado, ha eliminado a todas las listas opositoras para ella ser la única que se quede. Los hermanos de San Marcos están pidiendo en ese momento solidaridad con ellos. Le pide al pueblo peruano que por favor asistan y vayan a apoyarlos, porque es posible que la rectora hoy en la noche vaya a mandar nuevamente a los sicarios, a los perros de la PNP, con el fin de reprimir, de encarcelar, de tildarlos de terrucos, de violentistas y de disturbios. Ojo, hermanos, todos, por favor, los que estén cerca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tienen que ir a apoyar, ir a asistir. Yo lamentablemente me encuentro en Caraballo, pero los que viven cerca a la ciudad universitaria, al campus, por favor, apoyar a los hermanos estudiantes que están desarrollando una lucha justa. Ahora más que nunca, aquí y allá, el miedo se acabó. Entonces, compatriotas, tenemos para rato hoy programa. Incluso te voy dando un dato, así, la última, la que no sabías. Mañana, viernes 18 de octubre, cumpleaños de mi madre, que en paz descanse. Mañana, viernes 18 de octubre, ¿saben qué va a suceder? Se va a elegir al nuevo fiscal de la nación. ¿Qué les parece, hermanos? Mañana se elige al nuevo fiscal de la nación. Y estarán entre dos. Entre Delia Espinosa, la mismísima que ha perseguido a Patricia Benavides, y acá el pecho frío de Villena Campana, el actual fiscal interino. ¿Qué creen ustedes? Bueno, para mí, desde mi punto de vista, lo que vengo viendo, que la señora Delia Espinosa, la doctora Delia Espinosa, asuma la Fiscalía de la Nación y sea implacable, vaya con todo. Tiene la oportunidad de hacer historia. Pero vamos a ver cómo va el asunto. El Congreso de la República, asustados de lo que ha pasado el día de ayer con los empresarios, comerciantes y trabajadores del mercado central y en general, ¿no?, del centro de Lima, ha retrocedido. Se están metiendo la lengua donde ya saben. Están desesperados. Dina Boluarte está como loca, dice, ya no sé qué hacer. Voy a comenzar a aprobar que los CAS en su totalidad pasen a ser ya nombrados por el Estado. Dina Boluarte te regala como loca ahora este puesto de trabajo y acusa a anarquistas de generar las protestas y movilizaciones. Bueno, pues hemos pasado de ser ponchos rojos a ser ahora anarquistas citadinos. Lo seremos entonces, Dina Boluarte.
no importa, con tal de que te largues a la cárcel, somos lo que somos. Muy bien, por favor, yo les pido a cada uno de ustedes que en este momento me ayuden compartiendo el video, compartiendo la transmisión. Como les digo, tenemos noticias para rato y vamos a dar los saludos correspondientes a los compatriotas que están desde el inicio en este programa. Yo sé que esto se va a quedar grabado, registrado, lo van a ver hermanos de diferentes países, de diferentes regiones, de diferentes distritos, a nivel nacional e internacional. Saludos para todos ustedes, hermanos, a la hora que lo vean, pero los que están conectados en este momento es el gran hermano Miguel, nos dice viva la lucha, Yanet, Mike Vázquez, Kelly del Pilar, Gis, Olga Veramendi, por acá también está Dulia Quispe, Yus también nos saluda, Lili Jacqueline, un gran saludo, Elena, un gran saludo hermana, un gran abrazo, el 23 paro nacional, ya se sabe eso, por favor, eso tiene que quedar en la historia del Perú esa fecha. César Hurtado, un gran abrazo, el Drac Magus Magitus, saludos hermano, muy bien, Sebastián Zamora, Eva Mogrovejo, muy bien, por acá también Arcelmio Mendoza, un gran saludo para Rosa Teresa desde Puno, mi segundo hogar, ya pronto regresaré por allá a la capital de la lucha del Perú. A Teodora Poma, también un gran saludo por aquí, Roxana Velázquez, hermanos, por favor, compartan, que todo el mundo se entere de lo que está pasando en este preciso momento. Yochi Iso, Elizabeth, Lucero Estrella, un gran abrazo, por supuesto, ese es un paro nacional. La asociación de es este próximo 19 de octubre, es decir, el sábado, pero desde hoy van a haber hermanos que van a estar celebrando su cumpleaños en las inmediaciones de Barbadillo. Hoy 17 están compañeros, mañana también van a haber otros compañeros, también el sábado, por si acaso nada más le voy comentando, con toda la fuerza, hermanos, porque solo el pueblo salva al pueblo, sin lucha no hay victoria, eso hay que tenerlo completamente claro, ahora más que nunca, hermanos, como dice Alfredo Mendoza, es ahora o nunca, el todo por el todo. Muy bien, Flor Nélida también, y por acá Bertín Atamari nos dice desde Puno, ay, un gran saludo, hermano, también por allá a Puno, Severo Durán, Elmer Ríos, Norte y Sur a Lima en marcha el 23 de octubre, por supuesto que sí, se plegan todos, hermanos, bodegueros, hermanos que tienen su pequeño negocio, su ferretería, su restaurante, hermanos que venden emoliente, que venden sus anticuchos, compatriotas que están vendiendo sus hamburguesitas, los hermanos ambulantes, todo el Perú tiene que paralizar para poder vivir, por parar que morir, ustedes lo tienen claro. Norma Esmeralda Quise, Alfredo Ángel, Claudio Canela, Elsa García, Javier Rivera, hermanos, y todos, absolutamente a todos los que se vienen sumando en esta noche de jueves, como ven ahí, 17 de octubre. Bien, hermanos, de frente, vamos a ir con algunos videos que tenemos dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por favor, atención con lo que vamos a ir mostrando y vamos a leer posteriormente un comunicado que tenemos que es importantísimo porque necesitan los hermanos de San Marcos apoyo en este momento, porque es muy posible que la señora Yeri Ramón, actual rectora de la universidad, nuevamente llame a la policía usurpadora, genocida, mercenaria de Inés Sila Boluarte Segarra para reprimir a los estudiantes. Atención, por favor, hermanos. Muy bien, compatriotas, pero de repente para algunos que no están ahora o en este momento al tanto de lo que pasa, acá les voy a compartir brevemente, brevemente, por favor, atención, brevemente, por favor, lo que está sucediendo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y si es que hay en este momento estudiantes de San Marcos viendo
el canal, ahí lo vamos a leer en los comentarios. Un gran saludo a todos los compañeros de lucha. Repito, he estado contactándome con algunos dirigentes para que nos puedan dar información acertada, porque lo que siempre vemos de parte de los grupos de poder, de la prensa hegemónica y la prensa basura, es distorsión y terruqueo constante, hermanos. Atención, ¿por qué está protestando o por qué se está protestando? La rectora, la mismísima rectora, Yeri Ramón, recordemos que la señora Yeri Ramón prácticamente se ha puesto de lado de Dina Ercilia Boluarte Segarra y este gobierno genocida y vendepatria. ¿No recuerdan ustedes? Repito, permitió que se rompan la puerta de San Marcos, la reja de San Marcos, para que entre la policía servil genocida a poder perruquear, reprimir, secuestrar a los compañeros. Atención, la rectora tiene el control del comité electoral y ha tachado a todas las listas de oposición docente. No permite que nadie le pueda hacer oposición, no pueda competir. Otro, Idea San Marcos, Contigo San Marcos, Renace San Marcos y Hagamos, todos estos grupos son organizaciones políticas estudiantiles sirvientes al rectorado que postulan al cogobierno, o sea, Asamblea Universitaria y Consejo Universitario. Otro punto, mediante el total control de la Asamblea Universitaria se piensa reelegir como rectora. Esta misma, ¿no? Esta misma señora que está sometida a este régimen dictatorial, gracias a un proyecto de ley que está por ser aprobado en el Congreso. Mira cómo juegan en pared, ¿eh? Mira cómo juegan en pared. Y ojo, te voy dando otro dato así, directo. Ustedes saben que hay una comisión especial para elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Quiénes lo conforman? El presidente del Tribunal Constitucional. ¿Quién más lo conforma? El presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo dirige todo ello. ¿Y saben quién más lo conforma? La rectora de San Marcos. Eso está en la ley. Por eso la necesitan esta señora. Estas elecciones son una fachada para que Yeri continúe en el poder. Yeri no quiere oposición alguna y también ha modificado el estatuto para controlar los gremios estudiantiles, hermanos. No permiten ni siquiera que puedan haber reuniones, conferencias o eventos donde se hable la política real del Perú, a pesar de que San Marcos tiene, hermanos, su facultad de ciencias políticas, derecho y ciencias políticas. Por último, dicen los sanmarquinos, no podemos quedarnos callados, basta ya de corrupción, defendamos la universidad pública, fuera operadores políticos del gobierno estudiantil, nulidad del proceso electoral. Ahí está, si queda alguna duda, hermanos, lo tenemos claro y evidente, por favor, pero tenemos más imágenes del interior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Repito, compatriotas, es momento de compartir la transmisión, compartir el video y un gran saludo a los estudiantes sanmarquinos. A ver, atención. Ahí lo tienen. Tenemos más imágenes, hermanos, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y como ya saben, y como gritábamos en la Villarreal, la universidad es del pueblo y no de esos corruptos. Recuérdalo bien, hermano. La San Marcos es del pueblo y no de los corruptos. Atención, por favor. Atención. Por acá preguntan qué arengan. Lo que arengan es San Marcos es consciente del fraude electoral que busca que la rectora de San Marcos continúe, que se perpetre en el poder, servir a los intereses del genocidio, como ya saben ustedes, que este gobierno ha desarrollado desde el 7 de diciembre en adelante.
Ahí está, compatriotas. Compartan, compartan. Hermanos sanmarquinos, valientes, combativos. Estos son Pakistán. Muy bien, hermanos, por fin, como ustedes pueden ver en sus pantallas, los estudiantes están radicalizando sus protestas, están entendiendo que no pueden ser indiferentes a la situación que estamos atravesando como pueblo, como país. Importantísimo entonces que el día de hoy los estudiantes de San Marcos hayan tomado la universidad que le pertenece al pueblo. ¿Y quiénes ves ahí tú? Hijos del pueblo. En este momento están ejerciendo su derecho a la protesta y rechazan la arbitrariedad y el fraude que está habiendo en las elecciones para que se perpetúe en el poder nada más y nada menos que Yeri Ramón, la mismísima rectora que le abrió las puertas a la policía para que entre a terruquear, para que entre a capturar y secuestrar al pueblo peruano, en ese caso a los hermanos del sur. Pero bueno, ahí tenemos entonces, hermanos, las imágenes y lo que sí, por favor, voy a compartir con ustedes, ¿ya? Un comunicado importante, San Marcos, compatriotas. La rectora está a punto de enviar a la policía para que desaloje a los compatriotas, probablemente para que muchos de estos estudiantes jovencitos, recién cumplidos 18, 19 años, sean encarcelados, incluso se los denuncie por disturbio. Así que, por favor, hay que solidarizarnos y hay que apoyar los hermanos que estén cerca, la comunidad peruana, la sociedad civil, ciudadanos de todos los distritos que puedan ir a San Marcos a dar apoyo, respaldo a los estudiantes. Es ahora o nunca, hermanos. Nos necesitamos entre todos, porque solo el pueblo, exactamente, salva al pueblo. Para poder seguir lucrando, no puede ser justo eso. Podemos estar luchando los hermanos San Marcos, la cuestión de lucha, que es la etapa de la emancipación, que es la etapa de la lucha de los hombres en la guerra contra el crimen histórico. Por favor,
Muy bien, hermanos, por favor, atención. Yo voy a dar paso a la lectura de un pronunciamiento importantísimo que me han enviado los hermanos, para que ustedes lo vean nada más. Ya yo lo voy a leer, pero para que vean más o menos de qué se trata y en qué consiste. Ahí está. Fíjense, por favor, dice: abajo las elecciones fraudulentas que benefician a la rectora Yeri y compañía. Voy a dar lectura, es un poco amplio, algunos puntos principalmente, porque esto está vinculado con el Congreso y el Ejecutivo. Por favor, no pensemos que esto es aislado de los que están en el poder, de los que usurpan el poder en este momento. Entonces, vamos a darle la lectura, por favor, y pasamos ya a otros temas, porque tenemos hoy, hermanos, de todo. Recuerda que mañana se elige el nuevo fiscal de la Nación, y eso lo han tenido también en reserva. Por otro lado, acaban de denunciar constitucionalmente al Juanjo Santibáñez, al Fogitrol, ¿ah? Y el 23 con todos nos vamos, hermanos. Todos los gremios a nivel nacional, incluyéndose la Asociación de los Familiares, la Asociación Nacional de las Víctimas y Asesinados del Gobierno Usurpador de Dina Ercilia Boluarte Segarra, hermanos. Muy bien, atención por favor con lo siguiente. Atención, atención a todos ustedes. Abajo las elecciones fraudulentas que benefician a la rectora Yeri y compañía. La rectora Yeri Ramón, destacada en nuestra casa de estudios por sus descarados actos de corrupción, sus políticas privatistas y su colusión con las bancadas criminales del Congreso, ojo, y el Ejecutivo, pretende perpetuarse en el cargo del rectorado. Yeri es la representación más fiel en el ámbito de la universidad pública de los intereses políticos y económicos de quienes actualmente dirigen el Estado peruano. El presente gobierno, que se impuso a sangre y fuego, dejando un saldo de 60 muertos, cientos de heridos y detenidos, recibió el respaldo de la rectora el 2023, cuando le permitió a la PNP que interviniera la universidad a fin de aplastar la protesta nacional. No debemos olvidar que San Marcos fue un escenario importante en la lucha nacional del 2023, la intervención policial y la detención de 193 personas, entre estudiantes y pobladores, para sofocar la protesta. Fue un gran favor que Yeri le hizo al actual gobierno, y como es sabido, un favor se paga con otro. Atención, hermanos, por favor, involucrémonos todos, que todo está vinculado. Y repetimos, cuando se forma la comisión para elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, que se encarga de colocar a jueces y fiscales, también lo hace el que esté en ese momento como rector de San Marcos, incluyendo al presidente del TC, al presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, al defensor del pueblo, en fin. El Congreso hace poco aprobó el proyecto de ley 7216-2023, que modifica la ley 30-220 para profundizar la privatización de la universidad pública, permitiendo que las universidades queden administradas a sus anchas. Los recursos directamente recaudados, que son los ingresos de la universidad que no dependen del Estado, e históricamente han constituido fuentes de corrupción para autoridades universitarias de turno. Con esta ley, Yeri Ramón puede ampliar o construir nuevos centros de producción, CEPRE, centro de idiomas, etcétera, tener el marco jurídico para hacer uso de espacios destinados a las necesidades académicas con fines de lucro, algo que ya hace con el estadio de la San Marcos, y elevar los costos de cobros arbitrarios. Mira ahora lo que te cobran: cobros por examen de admisión, trámites administrativos, etcétera, o establecer nuevos cobros, porque recuerda, hermano, no es que cualquiera puede postular a la universidad. Si tú no estás previamente preparado en una academia que te saca un ojo en la cara y no tienes el dinero para pagar tu examen de admisión, no puedes hacer nada. Acá se trata de dinero, no de conocimiento, lamentablemente, compatriotas. Ahora, la ley también contempla que la planificación del presupuesto para la recaudación de los recursos directamente recaudados, al ser de competencia exclusiva de cada universidad, ya no pasará por el Ministerio de Economía. En síntesis, la aprobación de esta ley implica mayor privatización de la universidad pública y mayor corrupción en nuestra casa de estudios. Y por último, hermano, porque el documento es bastante amplio, pero vamos ya a la segunda parte, por favor. Disculpe que no pueda leerlo todo por el tiempo, hermano, pero lo siguiente. A ver, Yeri, en su afán de continuar con sus políticas corruptas y antidemocráticas, se enfrenta a un gran obstáculo: la organización estudiantil, que son los hijos del pueblo, hermanos, en este momento en el campus. De aquí se explica su pretendida decisión de querer dirigir el proceso electoral de las organizaciones gremiales. Los centros de estudiantes, centros federados y la gloriosa Federación Universitaria de San Marcos, históricamente han servido a los intereses democráticos de nuestro pueblo, defendiendo los principios de la reforma universitaria y vinculando sus luchas particulares con las luchas generales de la clase trabajadora. Yeri quiere convertir la organización gremial en instrumentos pasivos y funcionales de sus políticas. Por consiguiente, y con esto se cierra, frente al actual panorama político, nos reafirmamos en la defensa de nuestra autonomía gremial y rechazamos estas elecciones fraudulentas que van a beneficiar en su conjunto al sector político docente más reaccionario encabezado por la rectora Yeri.
coludía con el gobierno genocida de Dina Ercilia Boluarte Segarra y el Congreso criminal Vendepatria. Nos reafirmamos en la defensa de los principios democráticos de la universidad pública conquistados en la reforma universitaria y llamamos a toda la comunidad universitaria, docentes, trabajadores y estudiantes a unar fuerzas para combatir la putrefacción enquistada en nuestra casa de estudios, cuyo nombre es Yeri Ramón Rufner y compañía. Abajo las elecciones fraudulentas en beneficio de la rectora Yeri y compañía. Defendamos la autonomía de nuestros gremios estudiantiles. Defendamos el cogobierno estudiantil, instrumento de lucha del movimiento estudiantil. Abajo los operadores políticos sirvientes de la rectora Yeri. Defendamos los principios democráticos de la universidad pública. Bien, hermanos, ahí lo tienen. Conciencia social, entendimiento estructural de lo que pasa el día de hoy en nuestro país. Excelente y un gran saludo combativo, un gran saludo desde aquí, hermanos, desde Caraballo, desde la prensa alternativa y Yachehuasi, a todos ustedes, queridos compatriotas, compañeros, hermanos de lucha de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que dicho sea de paso, también se pliegan a la lucha el 23 de octubre, confirmada por su propia vocera. Recuerden, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también se une a esta lucha del 23 de octubre del presente año 2024. Así que todos uno, hermanos, estudiantes, obreros, campesinos, ambulantes de todo sector, trabajadores en general, a unificarse en esta próxima lucha para derrocar este gobierno genocida y vendepatria. Y justo vamos ya a hablar de ello. ¿Qué ha pasado, hermanos? Hoy Dina Ercilia Boluarte Segarra ha estado pues en una ceremonia en el Ministerio de Salud. Ministerio de Salud, hermanos, y como ya vemos también ha colapsado completamente con su sistema perjudicial, es antihumano por donde lo podamos ver. Pero ¿qué ha sucedido? Bueno, pues la usurpadora Boluarte Segarra ha dado declaraciones. ¿Y sobre qué ha dado declaraciones? Lógicamente, en relación a las protestas sociales, a lo que se le viene, porque se viene la caída de la usurpadora Boluarte. Fíjense, por favor, lo que ha dicho esta usurpadora ahora mismo. Atención, por favor, y pedirles en este momento a las más de 1.400 personas que nos están viendo en vivo y en directo que compartan el video, compartan la transmisión. Es ahora o nunca, compatriotas. Hemos llegado al punto culminante de poder entender y comprender. Lamentablemente, hemos tenido que no solamente ser asesinados por el gobierno en las protestas, sino diariamente con la delincuencia común para tomar conciencia de lo que sucede en nuestro país. Atención con lo siguiente. Por ellos y por todos nuestros compatriotas que merecen vivir en paz y tranquilidad, seguiremos trabajando. Jamás nos verán claudicar. Aunque hay un grupito por ahí que ya está en campaña. Quieren empujar este tema de la criminalidad y a ver cuándo Dina renuncia. Y hoy, delante de ustedes, delante de todo el personal de salud, y que a nivel nacional seguramente nos están escuchando, les decimos a ese grupo anarquista que quiere quebrar el Estado de Derecho, la democracia, no voy a renunciar y aquí nos quedamos hasta el 2026 para seguir consiguiendo más logros para el Perú, más logros para todos los compatriotas. Muchas gracias. Bien, han sido las palabras de la presidenta. Por ellos y por todos nuestros compatriotas que merecen vivir en paz y tranquilidad. Lo acaban de escuchar. Lo acaban de escuchar, ¿eh? Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Ustedes mismos lo acaban de escuchar. Dina Ercilia Boluarte Segarra. Ahora nos dice anarquistas. Ahora somos anarquistas. Bueno, buena hora. Con orgullo. Tenemos anarquistas. El anarquista que busca que no lo maneje ningún tipo de opresor, no respeta a ningún tipo de autoridad corrupta. Seremos anarquistas, listo, se acabó. Ahora los anarquistas van a tumbar a Dina Boluarte entonces. Dice, están en elecciones. No se da cuenta que día a día hay gran cantidad de asesinados, gran cantidad de compatriotas que están siendo baleados, extorsionados. Ya no se puede más. Y la usurpadora, ¿qué nos dice? No va a renunciar, ¿eh? Me voy a quedar hasta el 2026. ¿Así, Boluarte? ¿Estás segura? Nos veremos las caras el 23 entonces. Y sí es una amenaza, si lo quieres. Por ellos y por todos nuestros compatriotas que merecen vivir en paz y tranquilidad,
Seguiremos trabajando, jamás nos verán claudicar. Aunque hay un grupito por ahí que ya está en campaña, quieren empujar este tema de la criminalidad y a ver cuándo Dina renuncia. Y hoy, delante de ustedes, delante de todo el personal de salud y que a nivel nacional seguramente nos están escuchando, les decimos a ese grupo anarquista que quiere quebrar el Estado de Derecho, la democracia: no voy a renunciar y aquí nos quedamos hasta el 2026 para seguir consiguiendo más logros para el Perú. Muy bien, muy bien. A ver, hermanos, no sé si nos están saboteando, dice que se escucha mal. Consulta, hermanos, ¿se escucha mal mi voz de aquí o se escucha mal el video? Por favor, confírmeme en este momento en los comentarios. Estamos en vivo y en directo, ustedes saben que esto sucede en este tipo de transmisiones. Igual, vamos dando saludos a todos los que se están sumando: a Viviana Salazar, a Fanny, a la hermana Elizabeth, a R. Carlita, a Elsa Espinosa, a Norma Riquelme, Patricia Hernández, Oscar Sosa, a Wilson, a Carlos Villa, a Pamela, a Rosa Lidia, a todos los que se vienen sumando a la transmisión, por favor. Ya, entonces el audio está bien, solamente hay un problema de repente con el video. Muy bien, hermano, no se preocupen, tranquilo nomás, vamos a continuar, porque esta señora está, hermanos, dice, trata de mostrarse tranquila, ¿no? Trata de mostrarse en calma, pero fíjense lo que ha hecho también el día de hoy. Atención con lo siguiente, por favor, vamos acá a poder, ahí está, ahora sí, para todos ustedes, fíjense, Presidencia del Perú, dice, vamos a conseguir, ojo, vamos a conseguir el nombramiento del 100% de los trabajadores CAS del sector salud, porque reconocer los derechos laborales es reconocer también el derecho de todos los peruanos y peruanas a tener una salud de calidad. Eso es lo que ha dicho la usurpadora en el poder, Dina Ercilla Boluarte Segarra, durante la ceremonia de entrega de resoluciones de nombramiento al personal. Está tan nerviosa la usurpadora, ya, tan nerviosa la usurpadora, que al final está terminando con regalar chamba y regalar nombramientos a diestra y siniestra. Parece que no le queda otra. Tan nerviosa está, tan tembleque puede estar, que en este momento, como ven ustedes, comienza a prometer que va a haber trabajo por aquí, trabajo para allá, que te vamos a nombrar, que no te preocupes, y amenaza a la usurpadora con quedarse hasta el 2026. Repito, ya no veremos las caras el 23 de octubre. Ahora, por otro lado, no solamente es, hermanos, que haya retrocedido el gobierno, ¿no? Ahora asustado y tratando de prometer a diestra y siniestra puestitos de trabajo, sino que también ¿ya? Ha habido un retroceso de parte del Congreso de la República. Ahora van a ver a qué me refiero. Por favor, atención con lo siguiente. Recuerden ustedes, compatriotas, que el día de ayer ha habido una marcha masiva, multitudinaria. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde ha habido esa marcha? En el centro de Lima. Tanto es así que se ha roto el control policial, se ha roto el cerco de estos sicarios de Dina Boluarte, y los empresarios, comerciantes, trabajadores, estibadores, ¿no? En general, todos los trabajadores del centro de Lima, los que están en Mesa Redonda, por ejemplo, Mercado Central, han salido a las calles y han dicho: no vamos a aceptar sin vergüenzas que la ley que han impuesto nos quite nuestro medio de trabajo. ¿Qué ha sucedido? Solamente 4 rubros, según lo que dice Cabero y lo que aplaudió el actual presidente del Congreso, iban a poder trabajar, o pueden trabajar. ¿Quiénes son? Ojo con esto. En Centro de Lima solamente vas a poder encontrar tiendas que te ofrezcan turismo, artesanía, libros y comida. Nada más. Nada más. Entonces, ante ello, los trabajadores de todos los rubros han salido, se han movilizado, los dueños, porque recuerden que la gente que tiene sus tiendas, tiene sus negocios en el centro de Lima, son pues en una mayoría absoluta gente que ha venido de abajo, gente que la ha sufrido, gente que ha llegado muchas veces de provincia, ha ahorrado, ha buscado la manera de sobrevivir, ha puesto su pequeño negocio, de repente era ambulante primero y luego ha llegado a tener su pequeño puesto, ¿no? Sus tiendas. Y que venga de la noche a la mañana este sistema neoliberal a
que beneficia a las grandes corporaciones, las grandes transnacionales, a querer quitarles lo que tienen para poder llevarse un pan a la boca. No frieguen, pues, hermanos. La gente está harta y cansada. Es un caos la situación en la cual se vive. Atención, por favor, atención con lo siguiente. Yo los he recibido personalmente, como lo hacemos con todos los que nos visitan. Este es un congreso de puertas abiertas y ya nos han explicado el tema y se va a proceder a plantear un proyecto de ley que corrija la ley anterior y ya estamos conversando inclusive con su autor, que es el vicepresidente Alejandro Cabero, para corregir lo que haya sido, digamos, un error o una apreciación equivocada. Respetamos el derecho de los ciudadanos, obviamente tiene que ser de manera pacífica, sin afectar bienes públicos o privados, menos la integridad de las personas, ni atacar a la policía, obviamente. Están sacando las rejas, estamos viendo que la policía está resguardando justamente el lugar, pero ya sacaron las rejas, ya ingresaron, se encuentran al frente del Congreso de la República. Presidente, yo considero de suma importancia esta iniciativa porque el turismo, presidente, es una industria sumamente importante en una enorme cantidad de países y nosotros que tenemos tantas condiciones para desarrollarla, presidente, no estamos haciendo lo correcto. Este año vamos a terminar con 2.200.000 turistas que han visitado el Perú. Chile, 4.500.000, presidente. Y obviamente no hay comparación entre nosotros y el país hermano del sur. Es que no estamos haciendo lo correcto. Obviamente, además de los conflictos sociales y los temas que ya todos conocemos, presidente, que sin duda alguna espanta pues al turismo. Eso es un tema que también hay que discutir en algún momento. Ustedes son permanentemente testigos de las deplorables condiciones en las que se encuentran los inmuebles en el centro histórico. No me dejarán exagerar ni mentir respecto a que en cada cuadra hay casonas en muy mal estado, abandonadas, y que precisamente ponen en peligro y en riesgo la seguridad de los transeúntes y habitantes de nuestra capital. No solo por la peligrosidad de los delincuentes que suelen rondar las calles del centro, sino también por el riesgo de colapso de las estructuras de las viviendas. Señor presidente, por eso este dictamen busca resolver también el problema de la falta de interés de inversión en el centro histórico. Lima es el hogar de la tercera parte de la población del país y será sede de la cumbre de APEC el próximo año. Y es importante, presidente, que podamos nosotros ver este proyecto de ley y darle esa oportunidad a nuestra Lima, a nuestra capital, de poder desarrollarse y recuperar el centro histórico. Ahí lo tienen. Ya no saben qué más hacer. El Congreso está asustado. El día de ayer, repito, nadie se lo esperaba, ¿no? O de repente en algún canal lo habían escuchado. Yo, sinceramente, no. Si no fuera por el Chasqui TV, que estuvo en el lugar de los hechos, estuvo in situ, yo no me hubiera enterado. Pero lo que vimos ayer fue que se rompió la barrera policial, se pudo el pueblo liberal del cerco de los sicarios con uniforme de Dina Boluarte y lograron pararse frente al Congreso de la República. Y eso que solamente han sido los comerciantes del centro de Lima. Imagínate a nivel nacional. ¿Ah? Para que vean ustedes la situación en la cual nos encontramos. A ver, me decían que no se había escuchado bien el audio donde la usurpadora Boluarte, de manera cínica, con toda la desfachatez, tilda ahora, ya no de ponchos rojos ni de castillistas, sino que ahora nos dice que somos anarquistas. Bueno, vamos a colocarlo nuevamente, por favor, para todos ustedes, y esperamos pues que ahora sí se pueda escuchar bien el audio. Si no es así, bueno, disculparán, es ya un error de falla, un error interno, vamos a decirlo así. Bien, antes de colocar nuevamente, porque tenemos información en cantidad de hermanos, recuerdan ustedes que el Pujitrol Santibáñez, ¿qué dijo Santibáñez? Acabamos de capturar al número 2 de Sendero Luminoso, esto es una noticia bomba, el mundo entero tiene que aplaudir, me dijo Santibáñez. Y luego resulta que era completamente falso, que a Iván Quispe Palomino, ¿no? Es un ciudadano que incluso tributa, que tiene sus cuentas en redes sociales, que no le estaba buscando a nadie, y que esto hace una falta de respeto, tanto así que la familia de Iván Quispe Palomino está denunciando en este momento a Juanjo Santibáñez. Pero recuerda, mañana también hay elecciones para ver quién es el nuevo fiscal de la nación. Importantísimo este punto. Pero ahora, hermanos, a los más de 2.000 que están viendo en este momento, vamos a pedirles que nos regalen un minuto, por favor. Entendamos, compatriotas, que nosotros somos prensa alternativa, prensa independiente, necesitamos su apoyo para seguir avanzando, para seguir creciendo. Ya sabes, ¿cómo puedes apoyarnos?
ponle like, ponle me gusta al video, ponle corazoncito, para de esa manera llegar a muchos más compatriotas. Número 2, acá hay una cuenta en Yapi Plin con el número 923-913-651. Cualquier aporte, hermanos, va a ser bienvenido para mantener este canal. Lo otro es que tenemos un equipo que nos está apoyando, un equipo que nos está auspiciando, en cierto sentido, los hermanos de AECOM, Piensa Digital. Concreto nada más, para no aburrirte. Si tienes un pequeño negocio, un emprendimiento, y quieres digitalizar tu servicio o lo que estás ofreciendo, ¿ya? Tus productos, quieres tener tu página web, de repente por ahí que te haga un diseño, ¿no? Para poder llegar a mucho más compatriotas, porque ahora todo es virtual. Por favor, consulta con los hermanos, escucha lo siguiente. ¿Aún no tienes una presencia digital? Descubre lo que podemos ofrecerte. Identidad digital para destacar. Tienda online, vende rápido y fácil. Páginas web a tu medida. Y mucho más para repotenciar tu empresa. AECOM, piensa en digital. Muy bien, hermanos, ya lo saben entonces. Si van de parte de Yachehuasi, lógicamente con el descuento correspondiente. Ahí tienen el número también acá en la pantalla, AECOM, para mayor información, 912-290-417. Bien, ahora sí, a lo que vinimos, a lo que yo vine, fue a esto. Atención, por favor, esperemos que el audio esté bien. Por ellos y por todos nuestros compatriotas que merecen vivir en paz y tranquilidad, seguiremos trabajando. Jamás nos verán claudicar. Aunque hay un grupito por ahí que ya está en campaña. Quieren empujar este tema de la criminalidad y a ver cuándo Dina renuncia. Y hoy, delante de ustedes, delante de todo el personal de salud y que a nivel nacional seguramente nos están escuchando, les decimos a ese grupo anarquista que quiere quebrar el Estado de Derecho, la democracia: no voy a renunciar y aquí nos quedamos hasta el 2026 para seguir consiguiendo más logros para el Perú, más logros para todos los compatriotas. Muchas gracias. Más logros para todo el Perú, dice la usurpadora. Más logros. ¿Qué tal sinvergüenza esta cínica? Más estirada su cara, ¿no? Que parece que se ha hecho un blanqueamiento todavía, ¿no? Ahora nos dice anarquista. Bueno, con mucha honra. Con mucha honra. Yo personalmente abracé las ideas anarquistas en mi adolescencia, siguiendo al maestro Manuel González Prada, por ejemplo, con su frase histórica cuando nos decía lo que se cumple en este momento, ¿no? El Perú es un organismo enfermo, donde pones el dedo, brota la pus. Aunque ahora se ha quedado un poco corto, ¿no? Hasta el propio dedo que estás colocando ya está infectado ya. Así es la situación en la cual nos encontramos. Así que, hermanos, ya saben, Dina Boluarte ya no acusa a los ponchos rojos, a las guaracas Dum Dum, a Pedro Castillo, o como dijo, ¿no? Los muertos en las protestas son culpa de ellos mismos, ¿no? Ahora es un grupo anarquista. Pero dice Dina Boluarte que es un grupo anarquista que está buscando tener un papel en las elecciones. Hasta ni eso puede entender que el anarquismo no cree en elecciones, ni siquiera cree en el Estado, porque entiende que el Estado es un instrumento de opresión social. Entonces, bueno, la ignorancia de esta tipa, por donde tú lo veas, es evidencia de su existencia, lamentablemente. Pero bueno, ahí la tienes a Dina Boluarte retándote y diciendo: no voy a quedar hasta el 2026, pero después vemos como loca, que no quiere ir a la fiscalía, que no quiere declarar. Nos dice por un lado: no le tengo miedo a nada, ni siquiera a la propia muerte, y luego evade ir a declarar y le pide a sus amigos del Tribunal Constitucional, con una ayudita del Congreso, que de una vez por todas archiven sus casos, ¿no? Ahí está Dina Boluarte, haciendo el ridículo públicamente y sin responder a la prensa. Ojo, sin responder a la prensa. Hasta este momento, ni siquiera la prensa hegemónica, estoy hablando, ni siquiera la propia prensa hegemónica. Y mientras tanto, tú me dirás: ¿y cómo va, Pavel, el tema de la seguridad? También, a ver, infórmanos. ¿El estado de emergencia ha servido para algo? ¿Han detenido? ¿Han puesto el alto? Te voy a decir lo siguiente: sicarios asesinan a ingeniero en Loma Linda, en Piura. Atención, compatriotas, Loma Linda, en Piura,
un ingeniero acaba de ser asesinado. Entonces, por favor, no me digas, padre, pero este es el tema del transporte. Yo no soy transportista, yo no tengo mi negocio, yo no tengo mi tienda, yo soy un profesional, soy un ingeniero, a mí no me va a pasar nada, por favor. Fíjate, hermano. Te falta fuerza de voluntad. Ahora, tu comida tiene que ser bien estricto. Si es posible, tienes que preparar uno especialmente para ti, para que no... Qué pena, carajo. Para que no choque también con su alimentación. Ahí véanlo, país, si está vivo. Ahí véanlo, si está vivo. Nadie está libre, nadie se salva, por favor, entendamos eso de una vez por todas. Nadie está libre, nadie se salva. Hoy, ¿qué ha sucedido otra vez, hermano? En el asentamiento humano Tiwinsa, ubicado en el Callao, acaban de balear nuevamente a un mototaxista y lo han asesinado. ¿No me crees? Fíjate, por favor. Allá salieron. No hay a dónde puedas correr, no hay donde puedas, por favor, hermano, protegerte, cuidarte. No existe, ya no hay lugar. Seas lo que seas, salvo que seas parte de los grupos de poder económico del país, ¿no? Salvo que seas parte de los Gildermés, los Rodríguez Pastor, los Roque Benavides, los Sillonín, los Romero, los Brescia. Ahí ya, pues puede ser tal vez que no llegue, pues. Pero en todo sector. Miren, mira, para que ustedes vean nada más, ya hay un punto que hoy de verdad me dije, ¿qué? Ojalá ahora que se sumen estos señores, no lo creo, pero te comento lo siguiente. Tal vez ustedes no lo conocen, probablemente no sea tan difundido en el Perú en general, pero te pongo el dato. Miren, en la calle Santa Clara se denunció que había habido explosivos colocados en la puerta del local de nada más y nada menos del Club de la Comedia. A ver. Lo que pasa es que hay personas que se dedican al YouTube de manera cómica, ¿no? O sea, son cómicos, son youtubers cómicos, peruanos. Y hacen pues su show, ¿no? En su local que tienen. Ahí está, fíjense. Hasta ellos ya les cayó la extorsión. Todos, como siempre, influencers, youtubers, ¿no? Hemos visto que son muy indiferentes a la lucha social, política, a la lucha por los derechos de la vida. No les interesa las protestas, las movilizaciones, las marchas, porque pues viven monetizando miles de dólares mensualmente. Pero ya les cayó la extorsión también a estos del Club de la Comedia. Esperemos verlos, pues, ¿no? El 23 de octubre del 2024 en la calle. Esto nos afecta a todos, atención. Nos encontramos en la zona de Santa Clara, en Ate. Esta es la calle José Abelardo Quiñones y una granada tipo piña fue dejada en el frontis de un local de una asociación que se llama la Casa de la Comedia, quienes transmiten normalmente vía plataformas de TikTok y a través de YouTube una serie de programas que tiene gran cantidad de seguidores. En medio de todas estas transmisiones ya les habían advertido que tenían que pagar cupos para que puedan trabajar tranquilos. Esta asociación, la Casa de la Comedia, le da mucho trabajo a artistas jóvenes, quienes a través de expresiones, de actuaciones, logran tener cierta cantidad de ingresos por estas transmisiones. Y al parecer hicieron caso omiso a las exigencias de extorsionadores y el día de hoy, muy temprano, dejaron una granada tipo piña. Llegado personal de UDEX, han manipulado ya este explosivo, han colocado unas llantas. No sabemos si es que tiene la carga explosiva precisamente para que puedan hacerla detonar, pero la idea que se había informado hasta hace instantes era que la iban a detonar. Se ha pedido que las personas se alejen de la zona. Estamos a media cuadra aproximadamente. Nuestro camarógrafo Rafael Armas está atento a la acción de los agentes de la unidad de desactivación de explosivos, pero ha generado mucho temor en esta zona. Vemos acá hay una iglesia mormona, hay muchas casas y hay cámaras de seguridad en
toda la cuadra. Vamos a ver cómo va a proceder el personal de UDEX. En algunos minutos seguramente van a tratar de detonar esta granada tipo piña y vamos a mantenernos acá en este lugar, Jimmy, para poder dar los detalles. Esperemos que todo termine con bien, que los agentes logren su cometido y que ellos evidentemente salgan ilesos. Muy bien, hermanos, ahí lo tienen. Hasta los youtubers que hacen comedia por redes sociales no se salvan. Nadie está libre de nada en el Perú. Repito, a menos que sea pues parte de la élite que maneja nuestro país. Todo en el distrito de... Todos estamos a merced de lo que quieran hacer en nuestra vida. No solamente los explotadores o los corruptos de la política, sino también el crimen diario, el crimen común, ¿ah? Para que vean ustedes. Ahora bien, esta noticia, hermanos, sinceramente es estremecedora. ¿Ah? No lo van a creer. No lo van a creer, pero es la verdad. Miren, por favor, hermanos, lo siguiente. Ya, atención con lo siguiente. Ahí lo voy a dejar. Un momentito, por favor. Para que se vea bien grande ahí, le puedan tomar captura y compartirlo. Fíjense. Médicos, trabajadores del sector salud, en otras palabras, médicos de la morgue de Lima advierten aumento de cadáveres por sicariato. Ya vamos a entrar a este tema. Ya llegó a ese punto, ha colapsado, ya no hay lugar donde meter a los asesinados, a los fallecidos, a los finaditos, ya no hay lugar. Bueno, a ver, gracias por el apoyo acá a la hermana Eusmila Poma, gracias hermanita, nos acaba de llegar tu aporte, y al hermano Raúl Quevedo también. Gracias por los apoyos que nos están dando en este momento. Pero bueno, volviendo al tema, ahí saludos también acá a Juan Bermudo, a Ansol, a la gran Blanca Zulema que nos está apoyando en la moderación, Estefano Romero, Feliciano Chaca, a Rosa Lul, Delfina, a Jeffrey Leo, a Sebastián Zuni, a José Mamani, a Rockman Phil, a Emma Bellido, a Lucero Estrella, a Kenny Crayu, como dice, todos el 23 al paro. Efectivamente, hermano, gran jornada histórica de lucha. Muy bien, muy bien, muy bien. Saludos, por favor, aquí a Julia Vilca, también a Ana María del Pilar, a Gran Johnny que nos dice, levántate Perú, Elmer Ríos, muchas gracias. Bien, hermanos, a ver, ¿cómo es esto que ha colapsado? ¿Cómo es esto? Ustedes lo van a escuchar al propio médico, pero bueno, antes, para un poco ampliar la noticia, atención con lo siguiente, por favor. El médico forense de la morgue central de Lima, supuestamente la que tiene mejor operatividad y logística, alerta sobre el aumento de cadáveres por balas, vinculados al incremento del sicariato en la ciudad, en medio de protestas laborales. Y Dina Boluarte, ¿qué te dice? No me interesa nada, me voy a quedar hasta el 2026. ¿Ah? Para que vean ustedes. A ver, vamos a ver por acá. Atención con lo siguiente. Técnicos necropsiadores. La morgue central de Lima. Bueno, solamente para expresar unas cortas palabras y decir pues que lamentablemente para la señora Dina Boluarte todo está bien, no hay ningún problema, pero la realidad es que el sicariato, las muertes, los homicidios han aumentado exponencialmente. Lamentablemente en la morgue central de Lima todos los días recibimos cadáveres por bala, lo que ha aumentado el trabajo para nosotros. Y los compañeros que ya ustedes pueden ver que me acompañan, queremos que esta situación cambie, porque realmente estamos colapsados. Todos los días, realmente la ciudad de Lima se ha convertido en una ciudad muy insegura para todos. Yo creo que todos ustedes lo pueden observar. Lo que vemos en la prensa, lo que vemos en las noticias, en las redes sociales, solamente es la punta del iceberg, porque realmente la realidad que tenemos aquí en la morgue central de Lima es mucho más fuerte de lo que podemos observar. Eso nada más quería mencionar, compañero. Muchas gracias. Por los aplausos. Muchas gracias.
Bien, hermanos, tenemos una noticia muy fuerte, ¿ya? Bueno, el tema de la morgue es un escándalo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible esa situación? Que ya no se dé abasto el personal médico forense en la morgue de Lima, fíjense, ¿no? Ay, ay, ay. Ahora, este tema que voy a compartir es para alertarnos todos en relación a lo que estamos consumiendo día a día. ¿Ah? Es en relación a lo que estamos consumiendo día a día. Casi la mitad. Por favor, presten atención, principalmente a todos los que diariamente, pues, tienen que cocinar para la familia, ¿no? Papá, mamá, hermano mayor, siempre, pues, estamos en esa situación, uno mismo, ¿no? Atención con lo siguiente, hermanos, por favor, y prestar atención, tener cuidado. Es decir, casi la mitad de los alimentos que hemos analizado resultaron no aptas para el consumo humano. Acaban de salir los resultados del tercer monitoreo ciudadano de presencia de agroquímicos en los alimentos. Monitoreo se hizo en 5 ciudades, Lima, Arequipa, Cusco, Huánuco y Huaraz. Se analizaron 60 muestras de vegetales, tomate, pimiento, apio, cebollita china. 60 muestras, solo 4 resultaron negativas, es decir, sin presencia de agroquímicos. 56 muestras resultaron positivas, pero de las cuales el 47%, es decir, 28 muestras, por encima de los límites máximos permitidos de agroquímicos. ¿Saben cuántas sustancias hemos encontrado en una cebollita china de un solo puesto? 19 sustancias químicas, de las cuales 9 sustancias superan largamente los límites máximos de agroquímicos, hasta en 10.900%. ¡Qué locura! Lo que sí es que la sociedad civil haga presión, incidencia, reclame a las autoridades, al Estado peruano, a que se mejoren los sistemas de control, de supervisión, porque no es posible que la mitad de los alimentos que estamos consumiendo todos los días, frutas y verduras, no sean aptas para el consumo humano por los altos niveles de agroquímicos que contienen. Porque además hay un problema, ¿no? O sea, no hay forma de reconocerlos, ni oliendo, ni mirándolos, ni cocinándolos, se pueden eliminar estos agroquímicos. Entonces, la verdad que estamos atrapados. Y este es un tema de extrema gravedad. Por eso es que la sociedad civil organizada, con más de 18 organizaciones a nivel nacional, ahora en este tercer monitoreo, ponen en evidencia el clima de impunidad que existe en nuestro país. Estamos en la ciudad de Arequipa haciendo el tercer monitoreo sobre presencia de agroquímicos en los alimentos. Acabamos de comprar cebollita china, apio, tomate, pimiento. Hemos venido con notario público, con Indecopi y con presencia del representante del laboratorio Meriux para entregarle formalmente todas estas muestras que van a ser analizadas. En 7 días vamos a tener los resultados. Bueno, agradecemos al Indecopi que ha enviado su representante y nos ha acompañado, pero las demás autoridades ausentes. Invitamos al SENASA, no vino. Invitamos a la Municipalidad Provincial de Arequipa, no vino. Y siendo ellos que son los competentes, los responsables de hacer este trabajo que nosotros, ciudadanos, lo estamos haciendo, ya que no lo están haciendo ellos. En 7 días vamos a presentar los resultados. Ojalá que estén mejor los productos, porque en el primer y segundo monitoreo que hemos hecho a nivel nacional, más del 50% de los alimentos que consumimos todos los días, el apio, la cebollita, llena de agroquímicos en niveles que superaban hasta el 26.000%. Nos están matando. Veneno todos los días en nuestro plato, eso es lo que queremos. Próximamente les estaremos anunciando los resultados de este tercer monitoreo ciudadano. En una sola muestra de cebollita china adquirida en el mercado Santa Anita de Lima, el mercado mayoristas, hemos encontrado 19 sustancias químicas, de las cuales 9 sustancias por encima de los límites máximos permitidos en la legislación peruana. ¿Cuáles son estas 9 sustancias? Bifentrina, 10.900% por encima de los límites máximos. Carbendazina, 5.500% por encima de los máximos. Difenolconazol, 1.100% por encima de los límites. Fipronil, 3.500% por encima de los límites.
y Prodiona 1080% más, Permetrin 3100% por encima, Prosimidona 145 por encima, Tiametoxam 4400% por encima de los límites máximos. ¿Cuáles son los daños que este cóctel de venenos puede generar en el ser humano, según la literatura médica? Daños al hígado, corazón, tiroides, riñones, pulmones, testículos y posibles cancerígenos, alguno de ellos. ¿Qué están esperando las autoridades para trabajar, ejercer sus funciones e impedir que los alimentos que estamos consumiendo todos los días los peruanos, tomate, apio, cebollita china, lechuga, etcétera, estén llenos de agroquímicos? Estos productos, según la legislación peruana, no son aptos para el consumo humano y se venden todos los días como si nada. A ver si alguna autoridad dice algo, pues tenemos autoridades aquí preocupadas de esto. Terrible, hermanos, de verdad, y en general eso a cualquiera lo atemoriza completamente, ¿eh? Completamente. O sea, la gran pregunta, y acá los hermanos en los comentarios lo han dicho. Lo han dicho. Y la prensa hegemónica, ¿por qué no se dedica a investigar? ¿Por qué no se dedica a hacer todo un análisis, a invitar especialistas para que puedan mostrarnos lo que está pasando, compañeros? No puede ser posible esta situación. ¿Dónde está la prensa hegemónica? Esa que sale a terruquear, ¿no? A la que sale a difamar y calumniar, la que nos tilda de revoltosos, nos dice asusadores, incitadores a la violencia. ¿Por qué aquí no hace un papel de fiscalización? ¿Por qué no profundiza en este tema? Bueno, lo que pasa, que de verdad es escandaloso. Después nos preguntamos, uy, me enfermé de esto, el otro, ¿no? Mi mamá falleció a los 59 años, en el 2019. ¿Saben de qué? De cáncer al pulmón. No fumaba mi mamá. No consumía prácticamente bebidas alcohólicas. Hasta lo último ha ido a hacer deporte con un club donde ella iba a jugar voleibol. Falleció. Ahí tenemos pues el de dónde y el por qué, ¿no? Y estamos hablando que son artículos de primera necesidad. Es decir, perdón, alimentos de primera necesidad. Tomate, cebollita china. Por favor, hermanos, ojo. ¿Y dónde está la prensa hegemónica? ¿Por qué no investiga? ¿Por qué no hace todo un análisis? Tiene la logística, tiene los equipos, tiene el presupuesto. No les interesa, ¿no? Sí hemos visto cómo Dina Boluarte, a través de Sumidis, terminó comprando productos en estado, pues, de putrefacción prácticamente, llevando al hospital a más de 20 niños en Puno. Niños. Pero bueno, hermanos, tenemos mucha más información. Por favor, ya vamos a entrar a la última ronda del programa. Gracias a las más de 2.200 personas que nos están viendo en vivo y en directo en este momento. Decirles también que no solamente estamos en YouTube, por favor, también estamos en Facebook. Acá está la página de Yachayhuasi. A ver, quisiéramos de repente con ustedes lograr llegar a los 1.000 suscriptores. Ya saben ustedes que nos han tumbado una página principal que teníamos.